Hermanos, realmente para mí es siempre una alegría venir a Denia, sea a este local o allí en la montaña, porque es una iglesia que está en marcha. Entonces, uno en cuanto se conecta con ella se da cuenta por muchas cosas que es un pueblo de Dios que está en marcha. Y esta tarde, como vine con un poquito de anticipación, el hermano Antonio Calero me ha dado un viaje por la historia de la iglesia con estas excelentes fotografías. Tienen ustedes aquí un tesoro y habría que invitar a la ciudad, a toda la ciudad, a venir a verla, porque es parte de la historia de la ciudad también. De modo que yo agradezco al Señor por los 100 años de esta iglesia, y sé que al hablar de responsabilidad social de la iglesia, lo que voy a hacer es tratar de reflexionar con ustedes sobre la práctica, porque ustedes son una iglesia que hace obra social. Si no hay que decirles que la hagan, porque la hacen. Pero siempre es bueno reflexionar sobre lo que uno hace. Ir encontrando en la palabra de Dios más enseñanzas para profundizar en lo que uno hace y para tener razones convincentes sobre el valor de lo que hace. De modo que eso es lo que vamos a tratar de hacer esta tarde. Y he ubicado el tema de la responsabilidad social dentro del tema más amplio de la misión de la iglesia. Porque la iglesia existe para la misión, como el fuego existe para arder. Si la iglesia no cumple su misión, pues no tiene derecho a existir, vamos a decir. Entonces, la iglesia existe para la misión. Y una parte importante de la misión de la iglesia es la responsabilidad social. Pero tenemos que reconocer que no siempre todos, ni todos, aceptan este hecho y que ha habido épocas en las que ha habido polémicas, que sí, que la responsabilidad social no es cosa de la iglesia tiene que dedicarse a evangelizar y poner en ello todo su empeño. Eso de la responsabilidad social es cosa de liberales, de modernistas, en fin, de gente de izquierda. Y esta polémica alrededor del tema responsabilidad social de la iglesia nos ha acompañado, aunque es notable cómo ha cambiado en los últimos años. Y a mí me ha tocado ser parte de ese movimiento de cambio. Así que en esta tarde mi perspectiva es el esfuerzo de 4 décadas por formular una visión y una trayectoria. Les hablo desde ese esfuerzo. En Lausana, Suiza, se realizó en 1974 un congreso de evangelización. Fue un congreso interesante que lo convocó el evangelista Billy Graham para evaluar su ministerio y para ver cómo se podía multiplicar la evangelización, cómo se podía colaborar más, qué se podía hacer para poner en práctica la Gran Comisión. Y en esa conferencia, en cierto modo, se redescubrió la importancia de la responsabilidad social de la iglesia, como parte de una consideración sobre la evangelización. Ahora, 40 años después, bueno, les digo que esto es un poco personal porque yo presenté una ponencia en Lausana en el 74 justamente sobre ese tema. Así que ver que no me apedreaban después y ver cómo después fueron continuando y aumentando la reflexión, la práctica, los modelos de servicio de las iglesias, etcétera, ha sido un proceso por el cual agradezco al Señor y me siento bendecido.
Ahora, el marco dentro del cual estamos hablando ahora es el de la crisis europea y el de la transición de la sociedad española, que está en transición, no solamente por la abdicación del rey, sino porque estamos viviendo tiempos de transición en muchos sentidos, de modo que cuando hablamos de responsabilidad social de la Iglesia estamos hablando de algo que también está en el aire, porque en el ambiente, frente a las diferentes preguntas que se van planteando, la gente espera respuestas. Y si nosotros, además de una práctica, podemos tener algunas respuestas, pues estaremos cumpliendo la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la situación actual en España? Primero, una cosa por la que hay que agradecer a Dios es que el protestantismo español ha asumido su responsabilidad social sin grandes polémicas teológicas. Eso se ha visto especialmente con la cuestión de la migración, pero también con cuestiones como Misión Urbana. Misión Urbana, un proyecto que está en varias ciudades. No ha habido grandes debates ni oposición. Ha surgido la necesidad y las iglesias han respondido. Y han tenido que escarbar más en las bolsas, pero han respondido. Y por eso yo creo que hay que dar gracias a Dios. Porque hay otros lugares y otras situaciones donde no ha sido tan fácil que las iglesias asuman su responsabilidad social. Se ha respondido a las situaciones emergentes con un servicio esforzado y acorde con los medios disponibles. Es sorprendente, cuando pienso en Misión Urbana, todo lo que puede hacer con recursos limitados, tanto de las iglesias como del Estado. Y sin embargo, los observadores que ven de cerca ese trabajo, pues lo admiran, porque se reconoce que la comunidad evangélica está respondiendo a una situación crítica. Claro, la comunidad católica tiene Cáritas, pero aquello cuenta con muchos fondos y todo, aunque también hay un esfuerzo digno de reconocerse. Pero con los recursos con que las iglesias cuentan, la manera en que han estado respondiendo es algo por lo cual agradecer a Dios. Ahora, hay que pasar del servicio a la acción social, y eso ya es un paso más al frente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si a causa del hecho de que las iglesias tienen inmigrantes en sus filas y sirven a la comunidad inmigrante, se han familiarizado con las necesidades, los problemas, las preguntas que plantea la migración. De modo que cuando empiezan a surgir cosas como ese racismo solapado que toma forma de extrema política, pero que corremos el peligro que en medio de la crisis crezca, la Iglesia va a tener que decir una palabra. ¿Por qué? Porque la Iglesia puede decir una palabra que no va a surgir de una teoría social, sino de su propia práctica. Y entonces va a poder decir, sí se puede hacer esto, sí se puede hacer aquello, esto es lo que son los inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos pasando de la acción de servicio social a la acción social en el sentido de dirigirnos a la sociedad y proponer algo a toda la sociedad en relación con nuestra práctica. El bosquejo entonces que voy a seguir en estas reflexiones, primero vamos a ver un poco los antecedentes históricos, que me parece es importante recuperar la memoria, como recuperar la memoria de la historia de la Iglesia, hay que recuperar la memoria de lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo, lo que se ha hecho en España, y se encuentra a veces uno con cosas sorprendentes. Luego vamos a examinar un poco los fundamentos bíblicos renovados en busca de una misión integral, y luego hablaremos de ciertos valores irrenunciables que han de ser parte de nuestra práctica.
Antecedentes históricos. Interesante cómo el protestantismo, aunque no tenga una agenda social específica, su sola presencia ya trae un cambio social. Hay un historiador en Galicia que ha hecho una historia de los evangélicos en Galicia. Y él cuenta que cuando empezaron a llegar los evangélicos a fines del siglo XIX, Galicia tenía un 72% de analfabetismo. O sea, de que cada 100 gallegos, 72 no sabían leer. Y que empezó a cambiar este cuadro con la llegada de los protestantes. ¿Por qué? Porque por un lado, para ser protestante tienes que leer la Biblia, y entonces quieras que no, aprendes a leer, y sabemos de muchos que aprenden a leer para poder leer la Biblia, y también su himnario, claro está. Y no solo eso, sino que también los misioneros que vinieron en ese periodo de las asambleas de hermanos, en el caso de Galicia, entre 1868 y 1875 había 16 escuelas diarias de esta misión en toda España. Y hoy, recorriendo aquí las fotos, pues hubo una época en que ya había una escuela en Denia. Lo que hay que hacer es recuperar la memoria para que podamos agregarle a este vistazo algo de lo que ha sucedido también en otras partes. Jorge Lawrence, un británico, es un caso interesante. Los británicos siempre son interesantes. Se instaló en Barcelona y en 1870 se produjo una epidemia de fiebre amarilla. Lawrence organizó comedores para los pobres en Ferlandia y San Gabriel. Según él contaba en sus cartas e informes, daban sopa a 331 personas por día y pan y café a niños y niñas antes de empezar las clases de la mañana. Así que hacían algo que ustedes también hacen, ¿no? Pero miren, en respuesta a la emergencia que presentó el tema de la fiebre amarilla. Lawrence también hizo otra cosa interesante. Formó una caja de ahorros al estilo inglés para niños pobres de las escuelas, que podían aportar moneditas hasta juntar una peseta y recibir entonces un interés del 25% anual. Entonces, se mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado, se enseñaba a una generación que necesitaba aprender el ahorro, y un ahorro productivo. Y por otro lado, claro, se respondía a necesidades económicas. En 1874, Lawrence fundó una casa asilo para enfermos necesitados que posiblemente inspiró a los fundadores de lo que hoy es el Hospital Evangélico de Barcelona. Alicia Gulick, esta mujer me gusta a mí. Yo escribí un trabajo sobre ella en un diccionario. Es una vida interesantísima. Vino como misionera a Santander en la época en que era tan difícil ser misionero que nadie te alquilaba casa para vivir si se enteraban que eras misionero. Y leer la correspondencia de los Gulick, ella y su esposo, pues es notable. Y bueno, venciendo todo tipo de dificultades, creó una escuela en Santander y después fue acompañando a las graduadas de su escuela, mujeres. En esa época no había mujeres en la universidad. Las primeras mujeres que entraron a la universidad en España son las chicas que venían del Instituto Internacional para Señoritas de Alicia Gulick. Entonces, una historiadora española muy respetada, Carmen de Zulueta, ha escrito un libro que se llama Misioneras, Feministas y Educadores. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Se tuvieron que ir los Gulick porque vino la guerra entre Estados Unidos y España y entonces no pudieron seguir aquí por el asunto de Cuba. Y ya se acuerdan ustedes, se fueron a Cuba. En fin. Y luego tenemos a
dentro del ámbito bautista a Enrique Lund. Lund es muy respetado porque por un lado era un misionero pionero en la plantación de iglesias, y Lund trabajaba, cosa muy interesante, era de origen sueco. Ustedes saben que los suecos, la conexión sueca fue importante en el Levante, ¿no? De modo que Lund después se conectó con la misión bautista americana, la del norte, en los Estados Unidos. Plantar iglesias al mismo tiempo en ciudades y visitar pequeños pueblos y tratar de plantar iglesias también en pequeños pueblos. Esa es una característica del trabajo de Lund. Pero además formar predicadores y pastores. Y con ese fin Lund no solamente discipuló a alguien como Vicente Mateu, que fue uno de los primeros valencianos que aceptó el Evangelio y que luego se formó, un hombre tremendo, murió joven, pero tuvo una carrera notable, Vicente Mateu. Lund lo discipuló. Pero además Lund creó una revista que se llamaba la Revista Homilética para ayudar a los predicadores. Esta tarde me ha dado una demostración el hermano Antonio del uso que podemos hacer en el ordenador del programa Logos. Madre mía, ese programa ya puede ayudarnos a escribir sermones, etc. Pues Lund publicó la Revista Homilética para ayudar a los jóvenes que iban surgiendo y que tenían inquietudes para prepararse como pastores. Y esa revista circuló no solamente en España, sino también por todo el mundo de habla castellana. Así que de esta etapa histórica podemos sacar unas observaciones generales. Frente a la presión de las necesidades, hubo una respuesta espontánea de los misioneros. Eso es importante. No se pusieron a discutir, esto es obra social, no me voy a meter en esto. No, no, no. Respondieron espontáneamente a la necesidad. Por eso los ejemplos que les he dado son interesantes, porque son del pasado. Las polémicas vinieron en el siglo XIX, vinieron cuando hubo en Estados Unidos una polémica entre los liberales, los teólogos que aceptaron el racionalismo y que fueron perdiendo su confianza en la Biblia y en la autoridad de la Biblia, y que se volcaron sobre todo a la dimensión social del Evangelio. Hay el caso de un pastor bautista, Rauschenbusch, que era un hombre de mucha piedad, gran predicador, pero llegó un punto que él trabajaba en un barrio obrero y veía las necesidades de la gente y los problemas y la insensibilidad de la iglesia, y entonces se volcó a eso, pero se fue olvidando un poco de la dimensión, vamos a decir, evangelizadora y de algunos aspectos de la dimensión teológica. De modo que allá en la década entre 1910 y 1930 hay toda una polémica en los Estados Unidos que se refleja en el campo misionero. Y entonces hay muchos misioneros que no quieren oír hablar de responsabilidad social. Dice, lo que tenemos que hacer es evangelizar. Esa es la prioridad. Y por eso es que a veces ha habido polémicas. Pero lo importante es que antes de eso, de la manera espontánea, igual que la iglesia del siglo I, igual que la iglesia primitiva, respondieron a las necesidades con sus recursos. Claro, hay que reconocer también que el momento histórico, 1868 en adelante, era un momento de apertura que facilitó una presencia evangélica que a veces era pública. Se usaron recursos provenientes de fuera, ya que frente a las necesidades, ni la iglesia oficial, o sea, ni la iglesia católica, ni la sociedad civil, tenían voluntad o medios para responder a las necesidades. En ese sentido, en varios lugares los evangélicos fueron los que primero respondieron a las necesidades, a pesar de lo limitado de sus recursos. Así que, al reflexionar sobre esto, hablo yo del crecimiento de una iglesia global
que es autóctona y contextual. Y yo soy del Perú. Los bautistas del sur de los Estados Unidos llegaron al Perú en 1951, que fue el año en que yo entré en la universidad. Yo desde chico fui a la escuela dominical, mis padres eran creyentes, sabía yo del Evangelio, pero cuando llegué al primer año de la universidad había otro evangelio, que era el Evangelio de Marx. Y era un evangelio que se predicaba, y no solo se predicaba, sino que los marxistas estaban dispuestos a ir a la cárcel por su militancia. Y es ahí donde yo tuve que tomar la decisión. ¿Me voy a tomar en serio mi fe cristiana? No, voy a tomar en serio mi fe cristiana, y decidí que sí, que la iba a tomar en serio. Me bauticé aquel año 1951. Y claro, para mí la cuestión social, por estar en la universidad, era una cuestión viva. Y mi problema era que no encontraba yo respuestas. No había libros sobre ese tema. Los libros que publicaba la Casa Bautista, no había libros sobre el tema. Así que uno tenía que empezar a pensar, por así decirlo, su propia teología de la cuestión social. Y como pasó lo mismo en África, y pasó lo mismo en Asia, iba pasando lo mismo, surgían nuevas generaciones de personas que eran evangélicas, pero al mismo tiempo querían responder a la problemática social de sus países. Creció la conciencia social y el movimiento de Lausana es una parte de esta toma de conciencia. En este proceso quiero señalar la contribución bautista, porque tenemos a René Padilla, que es una persona reconocida. Él es ecuatoriano, estudió en los Estados Unidos, luego hizo un doctorado en Biblia con F.F. Bruce en Manchester, y con él tuvimos que trabajar juntos, responder a todas estas preguntas de los estudiantes. Si yo, me preguntaba el estudiante común y corriente, si yo me convierto a Cristo, ¿me tengo que olvidar de la responsabilidad social? Entonces, ¿cómo respondías? No, hombre, ¿me tengo que olvidar de las necesidades de mi país para dedicarme a la iglesia y eso? No. Así que fue una búsqueda. Y René Padilla es uno de los que buscaron. René, como su formación era en Biblia, pues ha hecho un trabajo bíblico excelente. Y Orlando Costas, que es una persona interesante porque él era de Puerto Rico. Como ustedes saben, Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Algunos dicen que es una colonia de los Estados Unidos. Y en Puerto Rico, claro, hay una relación de amor y odio con los Estados Unidos. Pero cuando uno, como hispano, como persona que habla de habla hispana y de apellido Álvarez, Pérez, Escobar, etcétera, va a vivir en Estados Unidos, pasas a ser parte de una minoría, la minoría hispana. Entonces es interesante aprender a vivir como minoría. Siempre me acuerdo de un peluquero que cuando llegué yo recién a la ciudad de Filadelfia, el peluquero me estaba cortando el pelo y conversábamos y me dice: ¿y usted qué hace? Le digo: yo soy profesor aquí en la Universidad del Este, una universidad bautista. Y entonces seguimos hablando y este era un hombre de origen italiano, pero bien americano, ¿no? Bien americano. Y entonces le digo yo a él: yo soy hispánico. I'm Hispanic. Yo soy hispánico. No puede ser. Me dice: no puede ser. No puede, no hay hispanos que sean profesores de universidad. Los hispanos son jardineros, trabajan limpiando las calles. Ese era el estereotipo. Y esa fue la vivencia de Orlando Costas, de tener que vivir en un país donde era parte de una minoría y donde sufría formas distintas de discriminación. Entonces hay una toma de conciencia. ¿Cómo respondo a esta situación desde mi fe? Y Orlando desarrolló toda una teología de lo que llama
la misión desde la periferia. O sea, hay que hacer misión en los Estados Unidos desde la periferia hispánica, decía. Y cuando uno, viviendo en Filadelfia, donde yo viví 20 años, cuando uno iba al barrio hispano se daba cuenta que era un desafío misionero tremendo, porque ahí estaban en las esquinas los vendedores de drogas, etcétera. Entonces los estereotipos y lo que pasaba en el barrio hispano era un desafío especial. Así que las iglesias del barrio hispano se encontraban con que en el culto de oración del viernes había que orar. Pido que oren por mi sobrino, decía una señora. Esto que les cuento es verdad, lo he oído. Pido que oren por mi sobrino, que la policía se lo ha llevado esta tarde. Lo han acusado de tráfico de drogas. Y yo sé que él a lo mejor, ¿no? Entonces, si esos son tus problemas pastorales, tienes que empezar a pensar en la fe y en la vida de la iglesia con conciencia, tomando conciencia de eso. Así que Orlando representa una contribución que por un lado era bautista, pero por otro lado venía de la periferia hispana. Y entonces lo que traía eso era una nueva lectura de la Biblia y de la historia. Una nueva lectura. O sea que hay que aprender a leer la Biblia con otros ojos. A leer la Biblia con otros ojos. Yo les doy un ejemplo de algo que me pasó, qué sé yo, hará un par de años, leyendo el Evangelio de Lucas. Y es interesante cómo la división en capítulos y versículos a veces, ¿no? nos dificulta la comprensión del texto. El capítulo 20 dice de Jesús, dice: un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros. Ay, perdón, no es este el pasaje que quiero. No es, aquí está. Es el 21 el que quiero. Después voy al 20. El 21 es el que quiero. Dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Os aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Hay que ver el efecto dignificador de este comentario de Jesús. El hecho de descubrir la grandeza de los pequeños actos y su significación. Así que Jesús a los discípulos les habrá dicho: fíjense en esta viuda, cómo da. Dice que él había estado observando cómo daban sus ofrendas los ricos, pero ahí había un pequeño contraste. Pero ¿cómo termina el capítulo anterior? El capítulo 20, a partir del versículo 45. Fíjense lo que dice: mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús dijo a sus discípulos: cuidaos de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Es una crítica despiadada de la religiosidad, de esa religiosidad con la que nosotros estamos familiarizados, la religiosidad de los pueblos, donde hay toda una competencia, ¿no? ¿Y qué más dice? Versículo 47, devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Esta división en capítulos ya nos la separa. Entonces Jesús está haciendo acá 2 cosas.
como parte de su anuncio del reino de Dios que llega, que toca a las personas, elogia a la viuda. Pero también hay una denuncia de Jesús. Y es una denuncia específica, clara, y es una denuncia que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento que traían el mensaje de Dios denunciaban el mal y denunciaban a los explotadores, etc. Así que cuando empezamos a leer la Biblia con algunas de las preguntas que van saliendo de nuestra práctica y de nuestra toma de conciencia de la realidad, tenemos una nueva lectura de la Biblia y también de la historia. O sea, yo siempre había pensado en Lawrence como en un evangelista y ahora descubro que no, que también tuvo una práctica social impresionante. Lo mismo podríamos decir de Lund. Así que hay un documento que se llama el Pacto de Lausana. En este documento se resume la toma de conciencia de una generación de evangelistas y pastores y misioneros y líderes cristianos que asistieron a este congreso que les menciono yo en Lausana en el año 74. Justamente en julio va a ser 40 años de este congreso. Y llegamos, cosa muy difícil que los evangélicos se pongan de acuerdo, pero llegamos a ponernos de acuerdo en el texto de un pacto en el cual tomamos conciencia de nuestra situación y también nos planteamos la enseñanza nueva que hemos descubierto y su aplicación. Y he escogido el punto 5 del pacto, que es el que tiene que ver con la responsabilidad social cristiana, porque me parece un excelente resumen de lo que podemos decir sobre el aspecto bíblico y teológico de esta responsabilidad. Empieza diciendo: afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de todos los seres humanos. Por lo tanto, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación de todos los seres humanos de toda clase de opresión. Así que afirmamos que Dios es creador y que también Dios es juez. Interesante es que cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, que ustedes recuerdan que Cornelio era militar, en el resumen del evangelio que le da, le dice que Jesús anduvo haciendo bienes, esa es una cosa que dice, y lo otro, que va a regresar como juez. Es muy importante que un militar sepa que hay alguien que está por encima del poder y que va a juzgar. Así que esa es una parte importante de nuestra visión. Entonces, al compartir la preocupación por la justicia y la reconciliación, lo que estamos haciendo es compartiendo algo que, según todo el material bíblico, es parte de la naturaleza. El Dios que nos ha creado es un Dios que ama la justicia. Ustedes hagan un ensayo, léanse el libro de los Salmos y subrayen todas las veces que encuentren la palabra pobre y se van a sorprender de la cantidad de referencias que hay a cómo Dios ama a los pobres y se acuerda de los pobres y cómo Dios bendice al que cuida y sirve a los pobres. Hemos estado exponiendo con el pastor de Las el libro de Proverbios, es otro tanto, allí también una cantidad de referencias a los pobres. Así que a Dios sí le importan los pobres y le importa lo que haga su pueblo con los pobres y por los pobres. Luego tenemos una antropología, o sea, lo que hay aquí es una visión del ser humano que es parte de nuestra visión. Acá la tenemos articulada. La humanidad fue hecha a la imagen de Dios. Consecuentemente, toda persona, sea cual sea su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad,
tiene una dignidad intrínseca, en razón de la cual debe ser respetada y servida, no explotada. El problema es, sabemos que nos resulta a veces difícil aceptar que los de otra raza u otra cultura sean tan dignos como nosotros. Nos resulta difícil, a veces es un aprendizaje que nos lleva tiempo. Y en ese sentido, la Iglesia ha sido pionera. Pero hace falta una toma de conciencia de ese hecho. A mí me encanta lo que encuentro aquí en Job, en el capítulo 31 de Job. En este capítulo, Job está hablando de su piedad, de su conducta ante Dios. Está defendiendo, por así decirlo, su causa. Y fíjense lo que dice el capítulo 31 de Job, versículo 13. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas, cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me pida cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Es una tremenda afirmación. Yo no puedo tratar mal a mi siervo porque él es una criatura de Dios como yo soy. Eso es lo que está diciendo Job. Pero sabemos lo terrible que es la explotación en todas sus formas y cómo en situaciones críticas aumenta eso de la explotación, contratos basura, cada vez te pagamos menos por el mismo trabajo, en fin. Job dice que no, y dice, jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos y siempre he cuidado de las viudas. ¿Qué tal patrón que era Job? Ese tipo de patrón que uno llega a querer y admirar. Y a lo mejor ustedes han conocido patrones así, pero qué desafío para nosotros en términos de tomar en cuenta que la humanidad es una. La humanidad es una. Esta frase es el título de un libro de Bartolomé de las Casas, el famoso crítico de la conquista española de América. Porque cuando los españoles descubrieron la América, o sea, nos descubrieron a nosotros, allá por el siglo XVI, en la Universidad de Salamanca se armó un debate. Los habitantes de la América, no se llamaba todavía la América, las Indias era, ¿son humanos o no son humanos? Claro, no hablan castellano, tienen otro color de piel, tienen otras costumbres, comen de otra manera. Entonces viene la pregunta, ¿son humanos o no son humanos? Pero esa tenía una razón de ser interesante. Si no son suficientemente humanos, los tenemos que humanizar primero. Los tenemos que volver humanos. Y volver humanos es que sean como nosotros, que aprendan a hablar como nosotros, a vestirse como nosotros, etc. Lo decían abiertamente en las polémicas sobre este tema. Y lo más interesante es, no los vamos a poder obligar a ser cristianos. Pero sí los podemos obligar a ser humanos. Y después los cristianizamos. Y entonces la conquista, pues sí, a la fuerza te civilizaban, pero había también quienes a la fuerza te cristianizaban, te bautizaban. Y justo contra eso se levantó Bartolomé de las Casas
Y su libro, uno de sus libros se llama La humanidad es una, que es lo que dice también el Pacto de Lausana. Luego dice, expresamos además nuestro arrepentimiento, tanto por nuestra negligencia como por haber concebido a veces la evangelización y la preocupación social como cosas que se excluyen mutuamente. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que existió, la de Jerusalén, notamos en el capítulo 6 de Hechos que el primer problema gordo que tiene que resolver la iglesia es el problema social. ¿Por qué? Porque de una manera espontánea la iglesia ha decidido que hay que cuidar de las viudas. Pero resulta que hay en la iglesia viudas que son viudas de judíos de Judea y viudas que son viudas de judíos que han vivido en el mundo de habla griega y que han regresado. Y claro, había un trato preferente a las que eran judías. Y entonces vino el problema, ¿se acuerdan ustedes? Se tiene que nombrar a los diáconos porque los apóstoles no podían predicar, pero entonces el primer problema que demanda una discusión y eso surge del hecho de que la iglesia respondió a la necesidad social de manera espontánea. Es decir, no hubo un debate sobre si se cuida a las viudas o no, no. Somos una comunidad de personas que creen en Dios, en un Dios que se preocupa de todos y que ama especialmente a las viudas y a los huérfanos. Vamos a hacer algo por ellas. Así que la idea de que hay una contradicción, pues como les digo, tiene sus razones históricas y es importante reconocerlas y darnos cuenta que bíblicamente no podemos hacer eso. Así que continúa este punto quinto. Aunque la reconciliación con el ser humano no es lo mismo que la reconciliación con Dios, ni el compromiso social es lo mismo que la evangelización, ni la liberación política es lo mismo que la salvación, no obstante, afirmamos que la evangelización y la acción social y política son parte de nuestro deber cristiano. Son parte de ello. Y tarde o temprano nos daremos cuenta, a medida que la iglesia crezca y que la conozcan más en la ciudad, los desafíos en la área social aumentarán. Y la gente querrá saber cómo respondemos a ellos y por qué. Y cómo nuestro mensaje conecta con nuestra práctica. Ambas son expresiones necesarias, o sea, tanto evangelización como responsabilidad social, de nuestra doctrina de Dios y del ser humano, de nuestro amor al prójimo y de nuestra obediencia a Jesucristo. El mensaje de la salvación implica también un mensaje de juicio a toda forma de alienación, opresión y discriminación. Y no debemos temer el denunciar el mal y la injusticia donde quiera que existan. He estado releyendo una historia la semana pasada de un misionero bautista que fue a trabajar en la India y fue a la provincia de Assam. Y entonces, por supuesto, se metió entre la gente, aprendió la lengua de Assam, y en esa época la India era parte del Imperio Británico. Así que ahí estaban los británicos establecidos y tenían sus guarniciones militares y todo aquello. Y los británicos decidieron que la lengua, vamos a llamarla el asamés, la lengua asamesa no era una lengua de tanto valor. Así que quisieron obligar a la gente de esa provincia, que eran muchos, a adoptar el idioma bengalí, que es el que los administradores coloniales usaban. Entonces este misionero dedicó su vida, en parte, por supuesto, a formar gente de Assam, pero también a defender los derechos de los de Assam. Y decir, no es posible que querramos que a un asamés que va a un juicio le tengan que hablar en la lengua bengalí y no pueda defenderse en su propia lengua.
Así que ahí estaba el misionero, no solo estaba haciendo un servicio, sino peleándose con las autoridades coloniales británicas para que se hiciese justicia. Y páginas así las hay en la historia y hay que recuperarlas. Y hay que recordar entonces que esa es una expresión de nuestra visión del ser humano. El mensaje de la salvación implica también un mensaje de juicio. Y luego, cuando las personas reciben a Cristo, nacen de nuevo en su reino y deben manifestar a la vez que difundir su justicia en medio de un mundo injusto. La salvación que decimos tener debe transformarnos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras es muerta. Cuando yo pienso en evangelización y pienso en cómo, en la época de Jesús, cómo la gente llegó a Jesús, es interesante los diferentes caminos por los cuales la gente llegó. Nicodemo, por ejemplo, era un maestro de la ley y llegó de noche a Jesús, con curiosidad, con preguntas, y le hizo preguntas a Jesús. Y Juan nos ofrece algunas de las preguntas y las respuestas de Jesús. O sea, el diálogo, el contenido del acto evangelizador era importante, había que conocerlo. Pero cuando Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo, el publicano, no sabemos de qué conversaron, ni tampoco a Lucas parece importarle contarnos el diálogo entre Jesús. A mí me da mucha curiosidad saber de qué hablaron en la mesa. Lo que sí quiso Lucas es contarnos que al final de aquella comida se paró Zaqueo y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es convertirse. Y si en algo he defraudado, dice, lo devuelvo con el 4 tanto. Pues sí, una exageración, no sé, pero evidentemente allí se ve cómo el cambio que opera el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo en la vida de la gente, lleva a algunos a acciones de justicia o a acciones de sacrificio, de entrega. Y siempre está la historia triste del joven rico que tenía ganas de saber del reino de Dios, y entonces después de decirle: tú ya sabes los mandamientos, sí, yo los he cumplido, yo soy un buen chico evangélico, entonces le dice: te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego vienes y me sigues. Este no se atrevió, este no fue como Zaqueo. Y siempre he pensado qué triste se quedaría. Jesús se quedó triste, según el relato de los evangelios. Pero es que el evangelio produce ese cambio. Por eso termina este párrafo diciendo: la salvación que decimos tener debe transformarnos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras es muerta. Tenemos fundamento bíblico, yo he hecho referencia a algunos, y si alguien tiene interés, pues ya el hermano Calero tiene este PowerPoint, de modo que allí están las cosas que voy diciendo. Y ahora quiero terminar hablando de algunos valores que son importantes y que podríamos llamar innegociables en la acción, en la responsabilidad social cristiana. Primero, tiene que ser una forma de gestión que en sí misma comunica valores. Es decir, la manera en que hacemos las cosas tiene que ser algo que en sí misma comunica valores. Mi esposa era voluntaria de misión urbana y a veces le tocaba bañar a una señora rumana que era muy alta y fornida, y mi esposa pues no es tan alta. Y entonces le costaba bañarla. Y me decía, y se queja y eso. Pero yo siempre trato de con cariño hacerlo. Así,
Así tiene que ser el servicio. En sí mismo, en la forma de hacerlo, tiene que comunicar valores. Qué bien, qué gusto me ha dado ver a las hermanas que van a poner en las mesas del comedor un adornito. Qué bien está que la gente que viene a comer acá también tenga una mesita con su adornito. Hombre, qué bueno, es un servicio completo. Eficacia, ahorro, uso racional de los recursos, trato humano. En segundo lugar, tiene que ser un servicio que busca la dignificación y transformación de los receptores. Evita crear dependencia y contribuye a dignificar a los necesitados. Un peligro del servicio social es que sea paternalista. Es decir, que cree dependencia, que termine por hacer que la gente siga siendo perezosa o descuidada, etc. Pero el servicio social bien hecho es un servicio que atiende a la necesidad, pero al mismo tiempo procura demostrarle a la persona que tiene posibilidades. Como Jesús mirando a la mujer que dio las 2 moneditas. Tienes posibilidades, tú puedes hacer esto otro, puedes encontrar trabajo. Acá tenemos una agencia que ayuda a la gente a buscar trabajo. En tercer lugar, es un servicio que no va condicionado al esfuerzo de hacer proselitismo. Es decir, si no te conviertes, no te damos de comer. ¿No? Que a veces lo podemos decir así descaradamente, pero que a veces lo decimos en forma más sutil. Tienes que venir al estudio bíblico del jueves, porque si no, no estoy seguro que te vayamos a dar la bolsa de alimentos. Entonces la persona viene al estudio bíblico no tanto por el estudio mismo, sino un poco coercionado. Y hay que evitar esas formas de coerción. Tampoco el servicio se niega a explicar su motivación más profunda en la convicción cristiana. Cuando el que está recibiendo ayuda te pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Pues tú dices, por amor a Cristo o por seguir el ejemplo de Cristo, y puede que eso te abra la puerta para dar una palabra acerca de Cristo a la persona, que brotará de un interés real, no será impuesta a la fuerza. Luego, la utilización de los recursos públicos, creo yo, es parte del ejercicio democrático. Es decir, todos pagamos impuestos. Recurrir a una parte de ese dinero de los impuestos y servirse de él, si lo pone a disposición de nosotros la autoridad, para ayudar a los necesitados, a mí me parece legítimo. Es el ejercicio de un derecho y es un servicio a la comunidad. Ya sé que hay muchos que no están de acuerdo, pero esta es mi convicción. Y sin embargo, hay que decir que hay que evitar una dependencia excesiva de los recursos públicos para evitar la paralización y la crisis. Si el 80% del presupuesto de obra social viene de dinero de la Generalitat, entonces, si por A o B de la noche a la mañana deja de haber ese dinero, nos quedamos sin obra social. Así que más vale que no haya ese tipo de dependencia y que la Iglesia use sus recursos, lo cual significa, en último término, que hay que educar a las comunidades para la solidaridad, manifestada en el compartir de los recursos y en el voluntariado. Esos son algunos principios que me parece que son importantes, y yo podría tomar cada uno de ellos y mostrarles cómo está en la Biblia, cómo está en la Escritura. Lo hago solo con uno de ellos, si me dan un minutito más.
En el capítulo 15 de Romanos, el apóstol Pablo hace un recuento de la filosofía con la cual él trabaja. Habla de su celo evangelizador, de cómo él quiere ir a predicar donde nadie ha ido antes. Y luego dice, fíjense, por ahora, dice Romanos 15, 25, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Interesante, ¿no? Es como si estuviera diciendo Pablo, acá ponemos en una mesa dones, bendiciones espirituales y bendiciones materiales. A los ojos de Dios ambas son importantes. Y como ustedes han recibido de las espirituales, pues está bien que ahora compartan de las materiales. Y cuando estudiamos el tema en Romanos, encontramos que las dos provincias que él menciona, Macedonia, Acaya, son las provincias donde están las iglesias de Tesalónica, de Filipos, iglesias de gentiles, iglesias donde había gentiles y judíos. Ahora, en este siglo, cuando está escribiendo el apóstol Pablo, los judíos se ayudaban mutuamente, hacían colectas. Ellos estaban esparcidos por todo el Mediterráneo. Aquí también había una fuerte presencia judía en la península ibérica. Hacían colectas y las enviaban a Jerusalén para los pobres. Pero nunca se había visto que gentiles hicieran colectas para ayudar a los judíos. Y lo que está proponiendo Pablo es eso. Porque eso conecta con otra cosa que él está diciendo, y es que unos han recibido el Evangelio y está bien que los otros compartan los bienes materiales. Pero teológicamente, él explica en capítulos anteriores la conexión que hay entre la iglesia de Jesucristo y el pueblo judío. Cómo la iglesia no puede negar el valor de lo que Dios ha hecho antes, preparando la venida de Jesús. Y cómo es importante que nosotros reconozcamos todo lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que es la preparación que Dios da antes de que se realice la misión. Pues estas son algunas de las cosas en las cuales podemos reflexionar, y como digo, me da mucha alegría que ustedes tienen una práctica y espero que la reflexión les haya servido de algo. Gracias.